Hola, buenas noches. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la unidad 5 correspondiente al tema genograma de la asignatura Terapia Familiar con la facilitadora Alesia Jape Collins. La tabla de contenido es la siguiente. La unidad 1, el genograma. El tema 2, el trazado de la estructura familiar. El 3, registro de información familiar. El 4, registro de relaciones familiares. Y el 5, por último, significado de cada símbolo, limitación del genograma. El primer tema es el genograma. Vamos a estar detallando con una gráfica lo que significa. Y nos dice que el genograma es una representación gráfica donde se recoge la información de por lo menos 3 generaciones de la familia con la que se está trabajando. En esta se incluye la información demográfica y la relacional. El genograma muestra un análisis vertical donde nos hace darnos cuenta de los patrones de funcionamiento de la familia. Y ya que los patrones de familia se pueden repetir de generación a generación, es necesario estudiarlo para poder identificar aquellos patrones que se están repitiendo, dando así un origen particular de funcionamiento de cada familia. El genograma tiene una función terapéutica y no consiste únicamente en una prueba diagnóstica ni de recogida de información. La representación del genograma se realiza en las primeras sesiones y nos permite tener un marco más claro para empezar a intervenir y hacer posibles hipótesis. Aquí en la gráfica nos está dando el ejemplo de un genograma. Aquí hay las 3 generaciones que están compuestas por los abuelos, los padres y los hijos. Las rayitas nos dicen de la persona que es la que se está tratando. Las rayitas verdes es la relación que existe de esa persona junto con los abuelos. Y las líneas, los punticos, es la relación que existe con la persona que le dio su apellido. Y así sucesivamente. Cada marquita, cada símbolo tiene un significado. Y esto es lo que quiere decir, cuando uno ve a simple vista el genograma, uno se da cuenta de la relación que existe entre cada miembro de la familia. Hasta aquí sigue nuestra compañera Carla. Ahora vamos a abordar el trazado de la estructura familiar. Esta primera fase supone el eje central del genograma, ya que esta representa cómo los diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente vinculados entre sí. Las figuras como el cuadrado y el círculo, como pueden ver en las imágenes, simbolizan las personas. Las líneas simbolizan la relación que guardan entre ellas. Las líneas con los puntitos indican la convivencia de cada uno de los miembros de la familia. Y cuando nosotros redondeamos en un círculo a cada una de las personas, esto quiere decir, esto va a indicar que viven en un mismo domicilio. A continuación, vamos a pasar con la siguiente compañera. Buenas noches. Yo voy a estar exponiendo el tema de registro de información familiar. Es un mapa de investigación familiar porque lista
los nombres de un grupo de una familia, tantos como matrimonios, disfunciones, esposos e hijos de una familia. Buenos registros de grupos de familias citan fuentes de información usualmente en las notas de los pies. ¿Cómo crear un registro de un grupo familiar? Hay 3 puntos. El paso número 1 es cuando empieza la investigación de la familia, es compilar todas las investigaciones nuevas que hay en esa familia. Siguiente paso. El paso número 2 es averiguar eventos que están ausentes en el registro familiar. Pensar en el registro del grupo familiar buscando eventos que han sido olvidados. El punto número 3 es que ya después de tener todos estos puntos investigados, es compartir el registro de ese grupo familiar bien documentado y ser un buen ejemplo. Asegurarse de agregar una información de contacto en cada cosa nueva que haya y así compartirlo con los demás. Mi siguiente compañero. Estaremos dando continuidad con el tema y la parte que me toca es hablar del registro de relaciones familiares. No cabe destacar que cuando estamos hablando de esta parte, podemos decir que es una representación en un genograma de las relaciones familiares que se basa tanto en el informe de la propia familia como en la observación clínica. Dicho de otro modo, se utiliza diferentes tipos de líneas para representar estas relaciones. En un genograma, como se habla de relaciones familiares, se muestran múltiples formas de cómo saber qué tipo de relación hay entre padre e hijos, qué tipo de relación hay entre madre e hijos o entre esposos. Y eso se muestra de una manera muy llana en forma de gráficos. Por ende, al finalizar el documento se puede consultar la representación de las relaciones más habituales que existe en un genograma. Tanto así que un genograma muestra muy detallada las funciones principales de una familia. Continuamos. Detallando un poquito más lo que son las relaciones familiares o un registro de relaciones familiares, decimos que toda esta información que proporciona el genograma ayuda al clínico y a identificar posibles pautas relevantes en el funcionamiento familiar. Por eso explicaba más arriba que como en esta parte lo que se busca es identificar a nivel de gráficos, sea con líneas, sea con rayas, o sea con círculos o cuadros, podemos identificar las relaciones interpersonales que existen en un registro de relaciones familiares. Por eso digo que lo último, en algunas ocasiones del genograma en sí mismo también se emplea como una intervención terapéutica para generar cambios en las familias. Por eso podemos conseguir saber qué tipo de relación hay en una familia a través de este registro. Y poniendo algunos ejemplos, podemos mencionar lo que es implicar a la familia. Aquí muestra que el genograma proporciona un acceso rápido a contextos con fuerte carga emocional, hablándose de lo que son nacimientos, muertes, etcétera. Y poniendo otro ejemplo, pudiéramos mencionar lo que es cuestionar el sistema. ¿Qué entendemos por esta parte? Bueno, que en esta parte la familia suele llegar a terapias con ideas bastante rígidas
acerca del cuál es el problema y quién es el que debe cambiar. Y esto se ve muy a menudo, que cuando se va a una terapia de familia, obviamente siempre hay gente que van con sus principios y van con un tipo de idea que cuando van ejerciendo esa parte que ellos pueden entender que realmente no es como ellos piensan. Así que seguimos con la compañera que continúa. La elaboración, el significado de cada símbolo, limitación del genograma. Elaborar un genograma supone de 3 niveles. 1. Trazado de la estructura familiar. O sea, ¿qué es la base del genograma? Es la descripción de cómo diferentes miembros de una familia están biológica y legalmente ligados entre sí, de una generación a otra. Este trazado es la construcción de figuras que representan personas y líneas que describen sus relaciones. El segundo es el registro de información sobre la familia. Una vez que se ha trazado la estructura familiar, se puede comenzar la información de la familia. A. Información demográfica, información sobre el fundamento y sucesos familiares críticos. Y tercer nivel es las descripciones de las relaciones familiares. Comprenden el trazado de las relaciones entre los miembros de una familia. Como vemos en la primera figura, detallaremos los símbolos que se utilizan para la representación del genograma familiar. Cada miembro se está representado cuadros y círculos. Como vemos en la imagen, el círculo significa mujer, el cuadrado hombre. La persona identificada viene representada con doble línea, el cuadrado o círculo. Ya sabemos que el círculo es mujer. Cuando es doble, es la persona identificada en la que vamos a evaluar. Para una persona fallecida se coloca una X dentro del cuadrado o círculo. Y los embarazos, abortos y partos de un feto muerto se indican por los siguientes signos. Una rayita con el triángulo embarazo. Parto de un feto muerto, cuadrado, con una cruz. En su interior, aborto espontáneo, el círculo negro. Y aborto provocado, una cruz. Las relaciones biológicas y legales entre los miembros de las familias se representan por líneas que conectan a dichos miembros. Si una pareja vive junta pero no están casados, se utiliza una línea de puntos, como vemos en la figura, el círculo que es la mujer y el cuadrado que es el hombre. Las barras inclinadas significan una interrupción de matrimonio, una barra para cada separación y 2 barras para el divorcio. Los matrimonios múltiples pueden representarse de las siguientes maneras. Un marido de varias esposas se une en el actual matrimonio con una línea recta y los anteriores matrimonios se unen con líneas rectas que tangencialmente son cortadas por 2, con otras 2 líneas. Si una pareja tiene varios hijos, la figura de cada hijo se coloca conectada a la línea que unen a la pareja. Los hijos se van situando de izquierda a derecha, desde el mayor hasta el más joven. Ahí faltó en el dibujo, por ejemplo, el pequeño tiene 12 años, pero vamos en figuración que la hembra que es mayor pueda tener 20, el segundo 15 y el pequeño 12. Se utiliza una línea de puntos para conectar un hijo adoptado a la línea de los padres, como vemos en la primera figura. Los hijos mellizos se representan por la conexión de 2 líneas convergentes a la línea de los padres, como vemos en la segunda figura. Si son monocigóticos, idénticos, gemelos, estos a su vez están conectados por una barra. En la figura que vemos, profesora, faltó la línea en el medio de la figura tercera, es el significado que son monocigóticos.
Para indicar los miembros de la familia que viven en el hogar inmediato, se utiliza una línea punteada para englobar a los miembros que convengan en ella. La representación gráfica de distintos tipos de relaciones interpersonales, como hablaron anteriormente nuestros compañeros. Las tres líneas horizontales, relaciones muy estrechas. Cuando son relaciones conflictivas, vemos las curvas. Y las relaciones que son quebrantadas, vemos líneas rectas concordantes con las separadores. Y las relaciones muy estrechas pero conflictivas, están las líneas horizontales con las curvas por encima. Eso se llaman relaciones estrechas pero conflictivas. Familias que viven unidas pero con una convivencia fatal. Y las dos líneas horizontales son relaciones cercanas. Y relaciones distantes en las líneas separadas o puntos separados. La limitación del genograma. Su uso por parte del médico de familia presenta una serie de limitaciones debidas a el grado de colaboración del paciente, las limitaciones propias de su estructura y especialmente a la falta de tiempo. Otras limitaciones en la utilización del genograma puede ser ante la negativa del paciente, por lo subjetivo que resulta su construcción cuando se entrevista a una sola persona, porque puede variar cuando viene otro miembro de la familia, nos da otro tipo de información. C, por los problemas de los dobles registros, por tratarse de un registro estático, por falta de tiempo. Hasta aquí. Gracias. Hasta aquí nuestra presentación.